En un mundo donde el consumismo está en todas partes, el gasto consciente emerge como una forma de tomar el control de nuestras decisiones financieras. Se trata de más que simplemente administrar el dinero, implica una reflexión profunda sobre cómo nuestras elecciones de gasto impactan nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. En esta exploración del gasto consciente, examinaremos estrategias y principios que nos ayudarán a gastar de manera más informada y responsable. Desde identificar nuestras verdaderas necesidades hasta practicar el desapego emocional de las posesiones, descubriremos cómo nuestras decisiones financieras pueden contribuir a una vida más significativa y sostenible. No te pierdas el desenlace, donde exploraremos cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia tus decisiones de compra en tu vida diaria, para gastar de manera más reflexiva y en armonía con tus valores. 1. Identificar necesidades versus deseos. En la filosofía estoica, la distinción entre necesidades y deseos es fundamental para vivir una vida de virtud y sabiduría. Los estoicos nos enseñan a reconocer que nuestras verdaderas necesidades son pocas y simples: alimento, refugio, vestimenta y relaciones significativas. Sin embargo, en la sociedad moderna, estamos constantemente bombardeados con mensajes que nos dicen que necesitamos más cosas para ser felices, lo que puede nublar nuestra percepción de lo que realmente es esencial en nuestras vidas. Cuando aplicamos este principio al consumo consciente, nos desafiamos a examinar críticamente nuestras motivaciones detrás de cada compra. ¿Estamos comprando algo porque realmente lo necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar, o porque nos han convencido de que lo necesitamos para ser felices o aceptados por los demás? Esta reflexión nos ayuda a cultivar una mayor autoconciencia y a tomar decisiones de consumo más deliberadas. Además, al diferenciar entre necesidades y deseos, podemos desarrollar una mayor gratitud por las cosas que ya tenemos en nuestras vidas. 2. Practicar la moderación. La moderación, una virtud fundamental en la filosofía estoica, implica encontrar un equilibrio en todas las áreas de la vida, incluido el consumo. Los estoicos creían en vivir de manera sobria y sin excesos, evitando los extremos y las indulgencias que podrían distraernos de nuestro objetivo de vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Cuando aplicamos la moderación al consumo consciente, nos desafiamos a nosotros mismos a resistir la tentación del consumismo desenfrenado y a buscar un equilibrio en nuestras decisiones de compra. En lugar de ceder a impulsos momentáneos o a la presión de la publicidad y las expectativas sociales, practicamos la autocontrol y la reflexión cuidadosa antes de realizar una compra. La moderación también nos permite apreciar más plenamente las cosas que tenemos, en lugar de buscar constantemente más. Al aprender a encontrar satisfacción en lo suficiente, en lugar de perseguir constantemente más y más, cultivamos una sensación de paz interior y contentamiento que no depende de las posesiones materiales. 3. Apreciar lo que tenemos. La enseñanza estoica de la gratitud nos recuerda la importancia de apreciar y valorar lo que ya está presente en nuestras vidas. En un mundo impulsado por el consumismo y la constante búsqueda de más, esta práctica puede parecer contracultural, pero es esencial para encontrar una satisfacción genuina y duradera. Al aplicar este principio al consumo consciente, cultivamos una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Reconocemos y agradecemos las cosas simples pero significativas que ya poseemos, en lugar de enfocarnos constantemente en lo que nos falta o en lo que deseamos adquirir. Esto nos ayuda a encontrar una profunda satisfacción en nuestras vidas, independientemente de cuántas posesiones materiales tengamos. La práctica de la gratitud también nos permite liberarnos del ciclo de insatisfacción perpetua que a menudo acompaña al consumismo desenfrenado. En lugar de buscar constantemente la próxima compra emocionante para llenar un vacío interno, aprendemos a encontrar alegría y plenitud en las pequeñas cosas y momentos cotidianos. Hemos alcanzado la mitad de nuestro recorrido hacia una comprensión más profunda del gasto consciente. Si estas reflexiones te han impactado y motivado, te animo a suscribirte, darle like y activar las notificaciones para continuar explorando juntos.
No te pierdas el final, donde ahondaremos en cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia tus decisiones de compra en tu vida diaria, para gastar de manera más reflexiva y en armonía con tus valores. 4. Comprar con conciencia. La compra consciente implica un enfoque reflexivo y deliberado hacia nuestras decisiones de consumo. En lugar de realizar compras impulsivas o seguir ciegamente las tendencias del mercado, nos comprometemos a evaluar cuidadosamente nuestras necesidades y deseos antes de realizar una compra. Este enfoque se alinea con los principios estoicos de autoconocimiento y autocontrol. Antes de comprar algo, nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre si el producto realmente contribuirá a nuestra felicidad y bienestar a largo plazo. Consideramos si la compra está alineada con nuestros valores y prioridades más profundos, o si es simplemente una respuesta impulsiva a un impulso momentáneo. Practicar la compra consciente también implica ser conscientes del impacto de nuestras decisiones de consumo en nosotros mismos, en los demás y en el medio ambiente. Consideramos el proceso de producción del producto, las condiciones laborales de los trabajadores involucrados y el impacto ambiental de su fabricación y eliminación. Optamos por apoyar empresas y productos que operan de manera ética y sostenible, en lugar de contribuir a prácticas que causan daño a las personas o al planeta. 5. Priorizar la calidad sobre la cantidad. Los estoicos enfatizaban la importancia de valorar la calidad sobre la cantidad en todas las áreas de la vida, y esto se aplica especialmente al consumo consciente. En lugar de buscar la acumulación desenfrenada de bienes materiales, nos desafiamos a nosotros mismos a priorizar la calidad de los productos que adquirimos. Al optar por la calidad sobre la cantidad, estamos tomando decisiones que reflejan una apreciación más profunda de lo que realmente valoramos en nuestras vidas. En lugar de caer en la trampa de comprar productos baratos y desechables que necesitarán ser reemplazados con frecuencia, optamos por invertir en artículos que están hechos para perdurar. Esto no solo reduce la cantidad de cosas que consumimos, sino que también minimiza nuestro impacto ambiental al reducir la cantidad de residuos que generamos. Además, al priorizar la calidad, también estamos valorando la artesanía y el trabajo que hay detrás de cada producto. Optamos por apoyar a los artesanos y fabricantes que se esfuerzan por crear productos de alta calidad y duraderos, en lugar de contribuir a la explotación laboral y la producción en masa. Ahora, como prometimos, profundizaremos en cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia tus decisiones de compra en tu vida diaria, para gastar de manera más reflexiva. Toma el tiempo para reflexionar sobre tus hábitos de consumo. Identifica tus valores y prioridades financieras. Reconoce las emociones y motivaciones que influyen en tus decisiones de compra. Define objetivos financieros claros y realistas. Esto te ayudará a tomar decisiones de compra más alineadas con tus necesidades a largo plazo y evitará gastos impulsivos. Antes de realizar una compra importante, investiga sobre el producto o servicio. Compara precios, lee reseñas y considera si realmente necesitas o valorarás el artículo a largo plazo. Antes de comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas o si es solo un deseo pasajero. Considera si el artículo contribuirá significativamente a tu bienestar y felicidad a largo plazo. Establece un presupuesto mensual o semanal para tus gastos y adhiérete a él. Prioriza tus necesidades básicas y asigna una parte de tus ingresos para ahorros y objetivos financieros a largo plazo. El gasto consciente implica reflexionar antes de actuar, equilibrando nuestras necesidades y deseos, y tomando decisiones financieras alineadas con nuestros valores más profundos para una vida más satisfactoria y significativa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.